Jehová. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Pregunta 1. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. Lo podemos ver en Mateo 6, versículo 22. Pregunta 2. Según Mateo 6:5, dice el Señor que los que oran en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres son hipócritas, y lo podemos ver en Mateo 6, versículo 5. Pregunta 3. ¿Quién ve lo que hacemos en secreto y nos recompensará en público? Nuestro Padre, y lo podemos encontrar en Mateo 6, 6. Pregunta número 4. ¿Dónde debemos hacer tesoros? En el cielo, y lo podemos ver en Mateo 6, versículos 19 y 20. Pregunta número 5. ¿Dónde estén nuestros tesoros? ¿Qué vamos a encontrar ahí también? A nuestro corazón, y lo podemos encontrar en Mateo 6, versículo 21. El Señor les bendiga, hermanos míos, hermanos amados en el Señor. Espero que hayan tenido una semana de éxito, de triunfo y que estén disfrutando de la presencia del Señor. Bien, el día de hoy voy a estar tomando el tema acerca de las promesas divinas. Vamos a ver esas características de las promesas divinas. Hablando acerca de promesas, aquí encontré en el diccionario que dice que es una acción de prometer o hacer una promesa. Es como cuando las personas contraen matrimonio, entonces se comprometen, hacen promesas, y es un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Un ejemplo: el nuevo presidente juró su cargo con la mano sobre la Biblia, entonces es algo solemne. También la siguiente definición dice: la palabra promesa viene del latín promissus, compuesta de pro, que es antes, y missus,
participio de perfecto de mitre, que es igual a enviar. Obviamente dice las palabras prometer, compromiso y comprometido tienen esta misma génesis. El verbo mitere significa arrojar o salir. Entonces, lo que la palabra ciertamente habla aquí acerca de las promesas divinas, leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay muchas promesas que tiene la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y venimos al Nuevo Testamento y encontramos promesas que también es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú perteneces a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y aclaro una vez más, no es una denominación, sino más bien es un estado espiritual y es una condición espiritual diferente a la condición religiosa. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo valga la redundancia, como nuestro Señor y Salvador, y Él cambia nuestro corazón, entonces ciertamente pertenecemos automáticamente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no es una denominación, no es un grupito, no, sino es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La forman todos los llamados a santidad, todos los que viven en santidad, no los que se creen santos, no. Porque una cosa es creerse santo y otra cosa es vivir en santidad. Entonces, es importante no creerse, sino vivir en santidad. Entonces, estas promesas es para nosotros, para la iglesia de Dios. Vamos a ver unas características acerca de lo que son las promesas de Dios. Yo les decía, nosotros como humanos hacemos promesas. Cuando nosotros nos casamos o o contraemos nupcias, hacemos esos votos de pacto o esas promesas de cuidar a nuestro cónyuge, de serle fiel, de proveer, de ser pacientes, de tener todas las buenas cualidades que podamos a favor de nuestro cónyuge. Y sobre todo la promesa de amarlo o amarla por siempre, no dejando el amor a un lado. Y lamentablemente nosotros vemos en nuestra sociedad cómo la gente está importándole poco esos votos. Es más, la gente joven ya ni quiere hacer esos votos. ¿Por qué? Porque piensa que es anticuado, pero la palabra de Dios nunca es anticuada. Las personas ciertamente cuando tienen sus votos, muchas veces tienen sus problemas, sus dificultades, y resulta de que los matrimonios chocan en las rocas del divorcio, y eso es algo lamentable. Y con esto quiero decir que como humanos podemos prometer una cosa y luego no cumplirla. Y de ahí también viene la desconfianza de las personas, los corazones destrozados por la desilusión, por la deshonra, y es ahí donde las personas dejan de creer no en el amor, dejan de creer en las personas y tienen miedo de enamorarse. Entonces, la palabra del Señor nos habla ciertamente de que el amor de Dios no es como el de nosotros. Dice la palabra de Dios en Jeremías, dice, olvidará la mujer lo que dio a luz, olvidará a su hijo, lo abandonará. Dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, está poniendo ciertamente nuestra actitud, que es una actitud muchas veces muy voluble, una promesa volátil, que es la nuestra, que muchas veces no cumplimos con las promesas. Le prometemos algo al hijo y no se lo cumplimos, y se lo volvemos a prometer y no se lo cumplimos, y entonces ya cuando se lo prometemos la tercera vez, ya el hijo dice, está bien papi, prométeme lo que quieras, porque como quiera yo sé que va a ser lo mismo, no vas a cumplir con tu palabra. Si este es tu caso, mi hermano, pues en realidad
hay que cambiar de actitud. Así es que no hay que desilusionar a nuestros hijos, no hay que desilusionar a los creyentes, tampoco a nadie. Y hay que cumplir la promesa porque es importantísimo. Si prometemos algo, cumplirlo. Dice la palabra, tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces es algo importante cumplirlo. Pero el ejemplo mismo del cumplimiento de las promesas, ciertamente, lo tenemos ahí. Es Dios, como siempre. El ejemplo para nuestra forma de vida es Dios, es Jesucristo. Para nuestra forma, ciertamente, de prometer y cumplir, ahí está también nuestro ejemplo, Jesucristo. Ahí está Dios. Amén. Fíjense, una de las características es que cuando nosotros fallamos, ciertamente, por esa razón dice la palabra, no te apoyes en un brazo de carne y hueso. Apóyate en aquel brazo que es inmovible, del Eterno. Entonces hay que apoyarnos en Dios. Y cuando dice la palabra, maldito el varón que confía en varón, eso dice ciertamente que el hombre falla definitivamente. Entonces, tú no pongas tu confianza en el hombre, en el pastor, en el evangelista, es un humano como tú. Y así como tú tienes tentaciones, ellos también tienen tentaciones. No son más santos que tú. No son realmente personas que digamos, son dignos de admirar y hay que ponerlos en un pedestal a fin de rendirles culto. No, ese es un concepto equivocado. Es importante que nosotros pongamos, dice la palabra, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único que debe de llamar nuestra atención, el único que debe de ser la persona de ejemplo para nosotros, porque lo es, no hay nadie más. Los demás van a fallar y creo que si tú has puesto tu esperanza en algún líder religioso y te has desanimado y has dicho, bueno, me he sentido defraudado y ya no quieres ir a la iglesia, bueno, en primer lugar, has hecho mal. No debes de poner tu mirada en un hombre, sino más bien en Jesús. Entonces te has desilusionado con cierta razón. Te has desilusionado porque te desenfocaste de Jesús y pusiste tu mirada en el hombre. Mi hermano, mi hermana, si esa es tu situación y estás desanimado, desanimada, bueno, quiero decirte que anímate. Porque aquel que te ha prometido vida eterna, Él es fiel y Él es justo y Él está ciertamente dispuesto a cumplir su palabra en ti. Pero Él pide de nosotros obediencia. Él pide de nosotros sometimiento a la palabra de Dios. Creer a la palabra. Fíjate que una de las características es que sus promesas, las promesas de Dios nunca fallan. Las de nosotros fallan, pero las de Dios no. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56, la Biblia nos dice, bendito sea Jehová, que ha dado, dice la palabra, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Fíjate, el pueblo de Israel realmente había visto cómo Dios era un maravilloso Dios y único, ciertamente, porque la gente desde siempre ha tenido sus dioses, sus fantasías, y siempre ha querido ciertamente tener intermediarios. Pero la palabra de Dios nos dice que Israel pudo experimentar a Dios en su vida. Pudo experimentar la fidelidad de Dios. Y es algo hermoso que podamos nosotros experimentar la fidelidad de Dios. Otra característica, aparte de que no fallan las promesas divinas, es que están garantizadas por el poder divino. Si el político se sube a hacer sus declaraciones de fidelidad al pueblo, de cumplimiento al pueblo, y hace sus promesas, entonces lo que hace ciertamente lo hace tal vez con engaño en el corazón, o tal vez con la mejor intención, y muchas veces su gabinete le impide hacer lo que ha prometido, pero bueno,
en los gobiernos uno se desilusiona también. ¿Por qué? Porque ellos fallan. Porque ellos, realmente el hombre es mentiroso. Por esa razón dice la palabra, sea el hombre mentiroso, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Definitivamente, Dios verdadero y el hombre mentiroso. Dios dijo, Dios lo cumple. Dios te ha dado a ti el regalo de la salvación, manténlo ahora. Entonces, has perdido el gozo de la salvación, Dios no te lo ha quitado. El gozo de la salvación Dios te lo ha dado, pero ahora tú tienes que mantenerlo. Entonces, hay que mantenernos, en este caso, creyendo en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios están ahí, pero si no se cumplen en nuestra vida, no es por culpa de Dios, es porque nosotros no las creemos, no las aceptamos. Entonces es algo importante saber que las promesas divinas están garantizadas por el poder divino. Romanos 4:21. La Biblia nos dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Entonces, no tenemos nosotros por qué estar dudando de Dios. Dios es poderoso, muy poderoso. Amén. Eso es lo que nos dice Romanos 4:21. Dice, estoy plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, Dios nos ha prometido algo, Dios lo cumple. Amén. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, que dices tú, bueno, yo soy salvo, pero mi casa no ha sido salva. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Es que está fallando el evangelio? ¿Es que las promesas de Cristo están fallando? No, mi hermano. Yo pienso que puede estar fallando una cosa. Tal vez no hay una verdadera conversión en tu vida y eso es lo que impide que las demás personas sean salvas. Entonces es importante decir, Señor, llévame de verdad al arrepentimiento. Porque mucha gente dice yo soy cristiana y el cristianismo realmente es bien común. Los pecadores ya son cristianos. Ahora los famosos, cualquier famoso, nada más dice, bueno, queremos agarrar más ventas en el mundo cristiano y se hacen cristianos. Y ustedes saben realmente cómo andan. Entonces, ser cristianos no es un título. Ser cristianos es una forma nueva de vida. Entonces, es algo importante que nosotros podamos saber que el cristianismo no es aquel que se pone el título de, oh, yo soy cristiano, pero es un maldiciente, es una persona realmente que tiene un pésimo ejemplo, una conducta realmente que no va de acuerdo a las creencias, y eso ciertamente está terrible. Entonces, si queremos que las promesas de Dios plenamente estemos convencidos de que las promesas se cumplen, hay que conocer verdaderamente a Dios, hay que amarle, hay que estar verdaderamente salvos, hay que estar verdaderamente arrepentidos, en este caso, apartados del pecado. Así es que es importante, mis hermanos, que podamos hacer eso. Y podamos nosotros ser una luz en nuestra familia. Podamos nosotros realmente experimentar la salvación para poder compartirla. Porque ¿cómo podemos nosotros compartir algo que no tenemos? Tenemos que tener aquello para poder compartir y nuestros familiares con gozo la reciben. Amén. Voy a hablar acerca de tres características más y termino. Las características divinas están fundadas en Cristo Jesús, no están fundadas en un humano. Fíjate lo que nos dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? Son en Cristo. Sí. Y también son amén. Es decir, el amén significa así sea. Cuando nosotros terminamos una oración, amén, así sea, Señor. Así lo hagas. Esa es la expresión del amén.
Entonces es importante saber, hermanos, que las promesas ciertamente están fundadas en Jesús. Y el fundamento único realmente, porque no hay un fundamento que tenga tanto veredicto y tanto veredicto y tanta realidad como nuestro Señor Jesucristo. Sabemos ciertamente que todos los fundadores de todas las religiones conocidas y las que ha habido y por haber, ciertamente han muerto, porque han sido humanos y ya no han resucitado. Y aunque por ahí la gente pues le busca la forma, ¿no?, de resucitarlos y darle poder a los muertos, aunque hayan sido personajes santos y no santos, pero los veneran, los adoran, les imploran, les ruegan, pero más sin embargo están ciertamente dando solamente patadas de ahogado, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque realmente a una persona muerta, a una persona que no tiene realmente nada de conocimiento sobre la tierra, en realidad son oraciones perdidas, pérdida de tiempo. Pero si nosotros ciertamente tenemos a Jesús y a nuestro Señor Jesucristo como fundamento de nuestra fe, entonces es importante que nosotros podamos saber que Él nos va a decir sí. Dios, ¿tú quieres que mi familia sea salva? Él va a decir sí. Señor, ¿tú quieres que yo sea sano? Él va a decir sí. Señor, y si me muero, ¿tú vas a querer que yo vaya al cielo? Él dice sí. Señor, ¿tú quieres ciertamente que yo crea tu palabra? Él dice sí. Pero muchas veces nosotros ahí es donde retrocedemos porque queremos todo lo que consideramos mejor para nosotros, pero la obediencia la consideramos como ya es una exigencia que Dios pide de nosotros. Pero es que sin obediencia, mis amados hermanos, sin obediencia a la palabra de Dios, tampoco hay promesas. Porque no es que Dios la rompa, no. Uno rompe las promesas. Es como dice Dios, es como decir, Dios te da una carta y te dice, estúdiala y todas las instrucciones las obedeces. Entonces uno lee la carta y uno dice, bueno, en realidad estos requerimientos no me gustan. Entonces lo que uno llega a hacer más bien es romper esa carta, ¿no? No es que rompas la Biblia, pero es en sentido figurado. Al no hacerle caso a la palabra de Dios es como romper el contrato de salvación, el contrato de perdón de tus pecados, el que tú vivas como tú quieras. En realidad es como decir, en realidad no me importa lo que tú digas, Dios, pero eso sí, salva a mi familia, Señor, sáname, Señor, provee trabajo, Señor, ayúdame en este problema grave. Entonces estamos exigiendo y estamos pidiendo. Pero si no obedeces a la palabra de Dios, muchas veces Dios en su grande misericordia, no porque te lo merezcas, no porque me lo merezca, en su grande misericordia Dios dice, ok, te voy a sacar de este apuro para que conozcas mi poder. ¿Por qué? Porque ciertamente es importante que nosotros tengamos a Cristo como fundamento. Pero no vivir en el pecado y esperar que Dios cumpla su palabra. No, mis hermanos, hay que vivir en santidad, definitivamente, aborreciendo el pecado, luchando contra la corriente de este mundo, contra sus filosofías. Y muchas veces el tiempo es el que realmente no le dedicamos a la palabra de Dios. Hay que hacerlo, hay que volver a los tiempos antiguos. Entonces el fundamento ciertamente de las promesas divinas es Jesucristo y ciertamente también, mis hermanos, ciertamente también tienen un valor infinito. Eso tiene un valor infinito, las promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice la palabra, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la palabra nos dice que las promesas de Dios son de valor infinito y son grandiosas, grandísimas sus promesas. Entonces, tenemos nosotros una lucha constante. Nuestra carne nos tira hacia abajo, pero nuestro espíritu siempre tira hacia arriba, de buscar a Dios. Y hay que estar ligados a Dios, hay que estar ligados a la palabra. Y hay que someter la carne, en este caso, a la voluntad divina. Y decir, Señor, ayúdame, para que tu palabra ciertamente tenga ese valor infinito en mi vida. Y de esa forma
mi familia crea también a ti y sea salva. Y por último, todas estas promesas, hermanos, culminan con la vida eterna, porque imagínense, si Dios nada más nos promete sanidad, nos promete provisión, nos promete que el pan de nuestra mesa no va a fallar y que todas nuestras necesidades van a ser suplidas, y cuando tú estás enfermo, oras a Dios y Dios te sane y hasta ahí nada más, no. Nos promete también la vida eterna. Fíjate que ahí culminan, porque ciertamente esa es nuestro destino final, la eternidad. Y de aquí ciertamente, si tú crees en Jesús, vas a ir al cielo. Si eres obediente a su palabra y vives en santidad, al cielo, porque ahí está el pase, el sello del Espíritu Santo en tu vida. Pero si no, entonces no vas a poder llegar al cielo, mis hermanos, mi amigo. Aunque puedas decir, no, yo tengo la esperanza. Bueno, todos tenemos la esperanza. Pero una esperanza sin obediencia, una esperanza haciendo lo que tu regalada gana se te dé, no esperes llegar al cielo. Hay dos lugares, cielo y lago de fuego. Bueno, digo lago de fuego porque la palabra de Dios nos dice que el infierno será echado al lago de fuego. Entonces, ¿te imaginas? Ay, hermanos, es importante que podamos ciertamente decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a creer a tu palabra. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a aborrecer el pecado cada día más, aborrecerlo como cuando uno aborrece el olor fétido del contenedor de basura, donde todos echan toda la basura. Eso no es agradable. Pero algo más que eso hay que aborrecer al pecado, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice, y esta es la promesa, en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Fíjate que después de que vivamos en este mundo, en realidad Dios nos llama a salvación, y cuando Dios nos llama a salvación no nos dice, en ninguna parte de la palabra dice, vas a prosperar. No nos dice eso, no nos dice, vas a estar siempre sano, no nos dice, nunca vas a morir, nunca vas a sufrir, o sea, no nos dice nada de eso. Hoy en día los falsos predicadores hablan un falso evangelio donde ríndete a Cristo, no vas a padecer ningún mal. Ríndete a Cristo y todos tus problemas se acaban. Cuando te rindas a Cristo, todos tus problemas comienzan. Porque entonces Satanás, que siempre ha estado en contra tuya, ahora va a estar en contra tuya con mayor razón. Porque una vez que tú le entregues a Cristo, Él no va a estar contento. Él va a querer arrastrarte una vez más al pecado y te va a poner problemas. Pero también no te desanimes. Los problemas nos hacen fuertes en Cristo cuando nosotros confiamos y dependemos en Dios. Por esa razón es importante que caminemos por fe. Dice la palabra, mas el justo por la fe vivirá. Nuestra fe en Jesús, en medio de los problemas y circunstancias difíciles, nosotros ciertamente seguiremos vivos espiritualmente para Dios. ¿Por qué? Porque su promesa ciertamente es para nosotros. Si te has sentido de alguna manera desanimado por los problemas que han llegado a tu vida, a tu familia, si has sentido alguna vez que ya no puedes seguir en el camino de la obediencia a Dios y piensas que las fuerzas se te están yendo y ya no puedes más batallar, confía en Jesús. Ven a Cristo. Quiero ciertamente animarte y exhortarte a que vuelvas a tu primer amor y puedas sentir el gozo de la salvación, que es lo más hermoso. El gozo de la salvación que Dios pone en nuestros corazones. Tú has entendido, si estás en esa situación, de que el mundo da el gozo, pero ese gozo es pasajero. Pero el gozo que da Dios es un gozo inexplicable, porque en medio de circunstancias difíciles, el gozo permanece. La alabanza es algo importante que podamos practicar. Así es que, ¿queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Seamos obedientes. Ese es mi consejo. Oremos a Dios.
Rogamos, Padre amado, que nuestro corazón lo cambies, lo transformes y que dejemos esas ideas ridículas de que simplemente el hecho de que yo vaya a una iglesia, de que yo conozca un poquito de la Biblia, soy salvo y voy al cielo. Señor, que nos quitemos esas ridículas ideas y que vengamos a tu palabra y que sepamos nosotros de una forma consciente también vivamos de que debemos de vivir tu palabra, debemos de vivir en santidad, debemos de aborrecer el pecado y debemos de limpiar nuestras vidas de toda inmundicia, Señor, con tu sangre preciosa. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, nos hagas nuevas criaturas. Cámbianos, amado Dios. Y si ese gozo se ha ido, vuélvenos el gozo de tu salvación. Queremos, Señor, ser testigos poderosos de tu palabra en este mundo, Señor, hambriento, desubicado, desenfrenado en sus pecados y completamente perdido. Ayúdanos, Dios amado, a ser esos pregoneros de valor, esos hombres y mujeres, amado Dios, de testimonio poderoso. Y te damos gracias, Señor, y te pido por mi hermano o mi hermana, Señor, que se encuentra desanimado, desilusionada por su líder religioso. Amado Dios, yo te ruego, Padre, que en esta hora entienda y comprenda, Señor, que el único líder religioso aquí eres tú. Tú eres, Señor, el autor de la salvación y debemos de poner nuestros ojos siempre en ti. En el nombre de Jesús, restituye las vidas y cámbialas, amado Dios. Y que cambien el concepto también de cristianismo. Y que tengan el concepto, Señor, real de tu palabra y la experiencia de la salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen buena tarde y que el Señor les bendiga, disfruten a la familia y nos vemos en 8 días si es que así Dios lo permite. Me avergüenzo de ti. Tú y yo hasta el fin. Cantaré tu amor, siempre habrá clamor. No me pueden detener. No miro a la derecha ni a la izquierda. Al cielo yo miraré. Exaltaré porque mañana es mío, lo has prometido, no, 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 lo has prometido, no, no, no. Nada más importa, solo tú. Solo eres tú. Cantaré tu amor, siempre habrá clamor. No me pueden detener. Mis cargas, ni mis dudas, ni mis penas y amarguras me roban de mi bendición. Hey. Hoy te adoraré porque mañana es mío. No lo es prometido. Hoy te exaltaré. Porque mañana no es mío, no es prometido, no, no, cántalo, no, no es prometido, no, no, no. No dejaré mis pensamientos que me distraigan de ti. Yo soltaré